¿Te imaginas un imperio tan poderoso como Roma, vendido como si fuera un terreno o una casa? Parece absurdo, pero ocurrió. Hubo un día en que el trono más codiciado del mundo antiguo se ofreció al mejor postor, subastado públicamente por quienes debían protegerlo. Y lo más sorprendente es que un senador lo compró, pagando una fortuna como si se tratara de una propiedad privada. Esta es la historia del emperador que nunca ganó una batalla, pero sí una puja. Todo comenzó en el año 193 después de Cristo, una época convulsa que los romanos llamaron el año de los 5 emperadores. El imperio romano se encontraba en una crisis política y moral, donde la lealtad tenía un precio y la estabilidad parecía un recuerdo lejano. El emperador entonces era Pertinax, un hombre disciplinado que intentó devolver el orden después de la muerte de Cómodo, aquel gobernante excéntrico e hijo de Marco Aurelio. Pertinax quiso imponer disciplina en el ejército, pero esa decisión sería su condena. La Guardia Pretoriana, ese cuerpo de élite encargado de proteger al emperador, llevaba años acumulando un poder enorme. Ya no eran simples guardianes, sino árbitros del destino imperial. Cuando Pertinax intentó reformar sus privilegios y reducirles recompensas, la Guardia se rebeló. En marzo de aquel año, irrumpieron en el palacio y lo ejecutaron brutalmente, apenas 3 meses después de haber tomado el poder. Pero lo más insólito vino después. Con el trono vacío, los pretorianos vieron una oportunidad única. Subieron a las murallas de su campamento en Roma, y anunciaron que el imperio romano estaba en venta. Literalmente, pusieron a subasta la corona del César, ofreciendo el poder absoluto a quien estuviera dispuesto a pagar más. 2 hombres aceptaron el desafío. Por un lado, Tito Flavio Sulpiciano, prefecto de la ciudad y suegro del difunto Pertinax. Por el otro, un senador rico y ambicioso llamado Didio Juliano. La escena parecía sacada de una comedia oscura, 2 aristócratas pujando como en una casa de subastas, pero con un imperio como premio. Los guardias, reunidos en lo alto de sus murallas, escuchaban las ofertas. Sulpiciano prometió generosas sumas de dinero, pero Juliano fue más astuto. Ofreció una cifra astronómica, 25.000 sestercios por cada soldado de la guardia. Una fortuna incalculable que ningún emperador había pagado jamás. Al escuchar semejante oferta, los pretorianos no lo dudaron, proclamaron a Juliano como nuevo emperador de Roma, no por su linaje, no por su gloria militar, sino porque simplemente pagó más. El pueblo romano, al enterarse, reaccionó con indignación. Para ellos, aquello era una farsa, una humillación. Un imperio que había derrotado a cartagineses, griegos y partos, reducido a un simple negocio de mercenarios. Cuando Juliano fue llevado al Senado para legitimar su poder, la gente gritaba desde las calles llamándolo usurpador y mercader de la patria. Pero el dinero y las espadas de los pretorianos fueron suficientes para que el Senado, bajo presión, aceptara su título. Didio Juliano se convirtió así en emperador de Roma, pero su reinado estaba condenado desde el principio. No tenía apoyo del pueblo ni del ejército, fuera de los muros de la capital. En las provincias, otros generales poderosos vieron la oportunidad de reclamar la corona: Pesenio Nigro en Siria, Clodio Albino en Britania y, sobre todo, Septimio Severo en Panonia. Este último marchó rápidamente hacia Italia con sus legiones, decidido a vengar la muerte de Pertinax y a tomar el poder. Mientras Severo avanzaba, Juliano trató desesperadamente de asegurar su posición. Prometió más dinero al ejército, intentó congraciarse con el pueblo, incluso envió mensajes de paz al propio Severo. Pero nada funcionó. La subasta que lo había llevado al trono lo había convertido también en el hazmerreír de todo el imperio. Su figura era vista como símbolo de corrupción, un recordatorio de que Roma se había vendido al mejor postor. En junio de ese mismo año, apenas 66 días después de haber sido proclamado, Juliano fue abandonado por todos. El Senado, al ver la llegada de Severo a las puertas de Roma, lo declaró enemigo público y ordenó su ejecución. Así terminó la vida del emperador comprado, un hombre que pagó una fortuna por el poder más efímero de la historia. El episodio dejó una cicatriz en la memoria romana. Mostró que la lealtad de la Guardia Pretoriana podía ser comprada, y que incluso un imperio tan vasto y orgulloso podía ser tratado como una simple mercancía. Severo, ya en el poder, tomó nota de aquello y reformó la Guardia, pero el daño estaba hecho, la idea de que Roma se había vendido quedó grabada para siempre en los registros de la historia. Hoy, al mirar hacia atrás, sorprende pensar que el mayor imperio del mundo pudo cambiar de manos no en un campo de batalla, sino en una subasta improvisada. Y quizá la lección sea que, cuando el poder se compra en lugar de ganarse, está destinado a desmoronarse. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue Didio Juliano víctima de su ambición o de la corrupción de quienes debían proteger a Roma? Si quieres conocer más historias tan sorprendentes como esta, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de Clave Curiosa.